Hola, estimados alumnos. Estamos en el curso Diseño de Planificación y Manejo de Áreas Protegidas de la Maestría en Gestión de Áreas Protegidas. Y esta es una charla en el marco de la unidad 3 de este curso. Bien, esta charla se llama Elementos para la Planificación Moderna de Áreas Protegidas. Y lo que pretende es conversar sobre algunos tópicos, algunos conceptos, algunos marcos teóricos que son importantes para realizar procesos de planificación hoy en día de áreas protegidas. Entonces, vamos a profundizar un poco, meternos en el mundo de la planificación y desentrañar algunos de sus misterios y de las cosas positivas y interesantes que tiene el tema de la planificación. Bien. Primero, quisiera comentar hacer algunas reflexiones generales del tema de la planificación, sobre todo alrededor de algunos mitos y algunas cosas que son importantes dejar claras. Primero, es muy cómodo para la gente que no planifica desarrollar acciones porque no importa lo que hagan, bien o mal, no, no sentirán que han perdido el tiempo porque no tienen un destino a dónde llegar porque no tienen una planificación. Por eso decimos que para el que no sabe a dónde va, cualquier lugar al que llegue es bueno. Y eso le llamamos el estado de confort del no planificador. La fotografía es de los hippies porque, bueno, un poco refleja esa filosofía de vida que para algunos funciona y, digamos, y está bien, pero para la gestión de áreas protegidas no puede ser la tónica. O sea, no puede ser que trabajemos al día a día y no importa a dónde avancemos, pues nos sentiremos cómodos con nosotros mismos, pero realmente no sabemos si estamos logrando o no los objetivos para los cuales fue creada el área protegida. Otro mito de la planificación es que hay gente que piensa que si no tenemos dinero no hay nada que planificar. Y es todo lo contrario. Cuando menos recursos tenemos es cuando más hay que planificar, porque al ser recursos escasos tenemos que buscar la manera más efectiva de usarlos. Cada día de un guardaparque, cuando solamente hay uno, es muy importante para un área, porque ese día tiene que, de alguna manera, usarse muy eficientemente. Si solo tenemos un vehículo, hay que usarlo eficientemente. Si solo tenemos unos pocos fondos, pues hay que usarlos eficientemente. Y usarlos eficientemente significa que hay que tener claro cuáles son las actividades que nos acercarían más a los objetivos para los cuales fue creada el área. Y eso es lo que nos da la planificación. También hay una confusión entre lo que es el documento, o lo que llamamos el plan, y el proceso de planificación. Hacer documentos, o sea, hacer planes, no es lo mismo que planificar. Planificar es un ejercicio mental en donde se analiza un estado de algo, se propone un cambio en ese estado y una estrategia de cómo lograrlo. Y hay un ejercicio de negociación, entonces, de análisis, de toma de decisiones, de concertación. Todo eso ocurre detrás del proceso de planificación. El plan o el documento es el contenedor de aquello que hemos eh, definido, por lo menos de algunas de las cosas que se han definido a lo largo del proceso de planificación. Es importante porque las instituciones necesitan oficializar un documento y el proceso en sí es algo abstracto, pero el documento no contiene realmente todo lo que ocurre, todo lo valioso, todos los elementos que surgen en el proceso de planificación. Otro mito también es que necesitamos mucha información para poder planificar. Uno puede planificar básicamente sin información o con muy poca información. El tema es que las decisiones que yo puedo tomar en el proceso de planificación dependen de la cantidad de información que yo tenga. Si tengo mucha información, probablemente podré tomar decisiones más profundas. Por ejemplo, si yo quiero tomar la decisión en un área protegida de categoría de uso sustentable que permite cacería, por ejemplo, si yo quiero tomar una decisión de una cuota de caza
para ciertas comunidades, yo necesito tener información del estado de esa población. Si yo no tengo esa información, entonces yo no puedo tomar esa decisión. Ahora, ¿significa que entonces no puedo hacer nada? No. Yo planifico la forma en que voy a obtener esa información y luego cómo voy a usar esa información para tomar esa decisión. Al final, yo sí puedo hacer un plan. Mi plan es, primero, levantar la información, segundo, compartirla, tercero, tomar la decisión y elaborar el plan de manejo de esa especie. Entonces, la información realmente es una limitante y no una barrera para la planificación. Existe un paradigma de los planes que le llamamos el plan biblioteca. Y es eso que muchas instituciones o jefes de áreas pretenden que los planes de manejo contengan toda la información disponible del área protegida. Quieren que sea como el almacén de información de toda el área. Y si no la tienen, quieren que el plan la produzca. Entonces, le cargan al plan algo que no es propio de él. Esto es un antecedente histórico que hoy en día se utiliza mucho y es frecuente que cuando se entra a un proceso de planificación de un área, se quiera que el documento, particularmente el documento de la sección de caracterización, esté llena de información del área protegida. Y esto puede ser que en algunos casos se justifique, pero en la mayoría de ellos no es necesaria esta información como parte del proceso. O sea, es necesaria conseguir toda la información disponible y estudiarla para entrar al proceso de planificación, pero no tiene necesariamente que ser parte del plan esa información. También tenemos lo que llamamos el superplan. Y esto es que algunas áreas protegidas han tenido gestión durante 30 años y cuando llega, y durante esos 30 años han tenido una serie de problemas, y cuando se llega al proceso de planificación, se quiere que en el ciclo de ejecución de ese plan, en los próximos 5 años, por ejemplo, se resuelvan todos los problemas que no se han resuelto en 30 años. No se quiere dejar nada por fuera. Entonces, eso es otra cosa que hace que los planes sean irreales, porque es imposible pretender que en 5 años se van a resolver los problemas que no se resolvieron en 30. Entonces hay que ajustar el alcance, las posibilidades reales de los planes y dar algo que es factible de realizar a la unidad de gestión del área protegida. También es importante hacer una diferencia entre lo que llamamos planificación operativa y planificación estratégica. En ese sentido, decimos que la planificación operativa se enfoca en lo que hay que hacer. Por ejemplo, en los planes operativos, generalmente anuales, es una lista de actividades, de cosas que deben hacerse con su responsable, su temporalidad y en algunos casos inclusive hasta los recursos que serán asignados. Pero la planificación operativa está enfocada en definir lo que hay que hacer y monitorear que eso se esté cumpliendo. En el caso de la planificación estratégica, esta se enfoca en lo que hay que lograr. O sea, es una planificación que analiza un status quo en un territorio y analiza las cosas que hay que cambiar en ese territorio. Entonces son los grandes logros del proceso de gestión lo que se planifica en el componente estratégico. Las acciones para lograr eso son planificación operativa. Entonces, la planificación estratégica se enfoca en lo que se debe lograr en esa área. Otro elemento importante es hacer la diferencia entre trabajar mucho y producir mucho, que no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros podríamos desarrollar muchas actividades, pasar todo el año muy ocupados, pero si no tenemos un objetivo claro para esas actividades,
nuestro trabajo se vuelve aleatorio, desenfocado y realmente guiado por factores externos que no tenemos bajo control. Entonces, al final del año podríamos terminar con muchas actividades, pero sin haber logrado algo en concreto. La planificación estratégica plantea una intención y realmente responde a un criterio táctico y está enfocado en resultados. Entonces, si trabajamos combinando planificación operativa con planificación estratégica, podemos hacer cosas y además tener garantía de que esas cosas van a producir algo, van a lograr algo y nos van a hacer avanzar en el logro de los objetivos para los cuales fue creado el área protegida. Entonces, una planificación estratégica sin planificación operativa no avanza, y una planificación operativa sin planificación estratégica no necesariamente nos lleva a ninguna parte. Esto porque, recordemos, la planificación estratégica prioriza una serie de logros, prioriza una serie de cambios que hay que tener en el territorio para poder avanzar hacia aquel objetivo para el cual fue creado el área. Entonces, una pregunta interesante es: ¿qué entendemos por implementación exitosa de un plan estratégico y de un operativo? En el caso del plan estratégico, el éxito está marcado por el logro de aquellos resultados que nos propusimos, más allá de lo que hayamos hecho o no para alcanzarlos. La planificación operativa, el éxito, está definido por la ejecución de las acciones que nos planteamos desarrollar, más allá de que éstas hayan generado un logro o no. Entonces, como decíamos en la diapositiva anterior, es la combinación de estos dos componentes lo que genera una gestión exitosa. Bien, para continuar, vamos a afinar algunos conceptos que son importantes para esta charla. El primero es: ¿qué entendemos por gestionar un área protegida? La gestión de un área protegida es el conjunto de acciones que se desarrollan para lograr que el área protegida alcance los objetivos para los cuales fue creada. Esas acciones pueden ser acciones de intervención, que llamaremos manejo, pueden ser acciones administrativas, acciones de control, acciones de investigación, educación, informes, búsqueda de fondos. Todo lo que se hace alrededor de un área protegida para que ésta sea gestionada, para que ésta sea llevada, digamos, al logro de sus objetivos, todo eso se llama gestión. Entendemos por gestionar. Ahora, llamamos manejar a una parte de la gestión que son las intervenciones que se hacen sobre el recurso con fines de conservación, por ejemplo, restauración de ambiente, repoblación de una especie, manejo con fuego, etc. O con fines de uso por parte de actores, comunidades o la sociedad. Y ahí entra, por ejemplo, el turismo, entra la cacería, la pesca, extracción forestal, extracción de productos no maderables y otras acciones de ese tipo. Entonces, manejar es sinónimo de intervenir, el recurso, en ese sentido de que se va a sacar algo, se va a introducir algo o se va a manipular de alguna manera. Y planificar es la herramienta que sirve para orientar los esfuerzos de gestión de un área protegida de forma que lleven hacia un escenario futuro previamente definido. Esto con base en un análisis de la situación actual y pasada. Claro que siempre, digamos, decimos que se planifica en función de los objetivos para los cuales fue creada el área protegida. Ahora, hay escalas a nivel de planeta, a nivel de nacional o subnacional, e inclusive escala de área protegida, y en esas diferentes escalas hay instrumentos que se utilizan para planificar, como el caso de las metas para el desarrollo humano sostenible, las metas de Aichi, el programa de trabajo de la CDB, el enfoque ecosistémico. Son cosas que se planifican a nivel global, a nivel de planeta. Ahora, esas rigen de alguna manera
o influyen sobre planificaciones a escala de país, como el Plan Nacional de Desarrollo, las metas nacionales de conservación, un plan regional de desarrollo, plan director del sistema de áreas protegidas. En fin, digamos, esos son instrumentos que planifican a escala de país, siempre en el ámbito de la conservación y el desarrollo sostenible. Ahora, escala de área protegida, el instrumento de mayor nivel es el plan de gestión del área. Luego le siguen los planes temáticos. Los planes temáticos son planes que abordan, como su nombre lo dice, temas específicos, por ejemplo, el plan de control y vigilancia, el plan de educación ambiental, el plan de investigaciones, el plan de control de fuegos, en fin, esos planes que se circunscriben a un tema particular del área. Y luego están los planes que son de carácter operativo, que pueden ser bianuales, anuales, pueden ser trimestrales, semestrales, e inclusive hay planes operativos semanales o diarios que se hacen en algunas áreas. En este caso, pues vamos a hablar mucho más de planes de gestión, que es donde nos estamos enfocando más en esta charla. Y estos tres componentes deben estar bien engranados, deben estar bien orquestados. Y para eso, pues debe funcionar como una especie de engranaje en donde los diferentes planes estén girando de manera armonizada. Para que esto ocurra, deben entonces darse ciertas condiciones. Primero, deben tener objetivos y principios congruentes entre ellos. Si cada plan tiene parte, digamos, de premisas o de objetivos muy diferentes, pues entonces probablemente va a haber fricciones y va a haber chispas en este engranaje. No deben tener contradicciones técnicas y normativas entre ellos tampoco. El de mayor rango debe servir para implementar el de menor rango debe servir para implementar el otro de mayor nivel, y el de mayor rango prevalece siempre sobre uno de menor nivel ante cualquier contradicción. Entonces, este tema de los rangos es importante. El plan operativo no puede plantear cosas que no, digamos, que vayan en contra de lo que está estipulado en el plan de gestión. Igual en los planes temáticos no deberían plantear cosas en contra del plan de gestión. Por ejemplo, yo en un plan temático sobre turismo, uso público turístico en el área, no podría plantear la apertura de senderos en sitios en donde el plan de gestión dijo que debía ser una zona intangible, ¿verdad? Ahora, si en el proceso de planificación del plan de uso público yo descubro que eso es una potencialidad que no se visualizó en el plan de manejo del área, pues entonces hay que buscar el mecanismo de modificar el plan de gestión para que armonice con esa idea que surge en el proceso de planificación temática. Les mencionaba que planes de gestión es como los llamamos hoy en día a estos documentos. Sin embargo, inicialmente se les conoció como planes de manejo, que era una traducción del Management Plan promovido por Kento Miller en los años 70. En el caso de Perú les llaman planes maestros. En el caso de México les llaman programa de manejo. En el caso de Salta se llama Plan Integral de Manejo y Desarrollo. En Argentina les llaman planes de gestión, que es como en el app los llamamos y promovemos, porque realmente son planes mucho más abarcativos, mucho más holísticos el plan de gestión. En Uruguay le llaman directrices de manejo. Ahora, ¿qué tiene todos ellos en común? Todos estos instrumentos, llámese de la manera que sea particular en cada país, planifican un ciclo de gestión que incluye un análisis de contexto, la planificación de dónde queremos ir, la planificación de los insumos que necesitamos, los procesos de manejo,
los productos intermedios que debemos ir alcanzando y los grandes impactos, los resultados que queremos lograr. Este ciclo de la gestión está incluido en un proceso de elaboración de un plan de manejo. Básicamente estos componentes. Este ciclo de la gestión lo vamos a volver a ver en la última unidad, en la unidad 5, cuando veamos evaluación de la efectividad de la gestión. Ahora, una cosa también interesante, podemos hacer un análisis de cuándo realmente estamos frente a un plan de manejo y cuándo estamos frente a un plan de gestión. Entonces, en esta gráfica, si este es el nivel de gestión actual que tiene el área protegida, cuando hacemos un rápido análisis de las cosas que debería estar haciendo, probablemente determinamos cuál es el nivel de gestión que debería tener el área para poder ejecutar las acciones de intervención del recurso. Si tuviera que hacer algún tipo de restauración, si quisiéramos que se tuviera algún tipo de aprovechamiento del recurso o la reintroducción de una especie, en fin, digamos, todas las acciones que va a requerir desarrollar más acciones de control y vigilancia. Entonces nosotros necesitamos llevar el nivel de la gestión del nivel actual a ese nivel necesario para implementar. Entonces necesitamos una curva de crecimiento de desarrollo de la gestión. Ahora eso va a tomar un tiempo, que va a ser el tiempo entre T0 y T1. O sea, va a tomar un tiempo conseguir esos recursos, conseguir el financiamiento, conseguir equipo, conseguir el personal, modificar procesos del área, modificar alguna reglamentación, en fin, lo que sea necesario para llevar el nivel de la gestión actual al nivel necesario. Entonces, este tiempo puede estar internalizado o no dentro del plan. Igualmente, puede ser que esté o no diseñada la estrategia dentro del plan de cómo se va a desarrollar el área, cómo se va a conseguir esos recursos. Cuando el plan incorpora ese análisis, incorpora esas estrategias, estamos ante un plan de gestión. Cuando solamente dice lo que el área debería estar haciendo, sin indicarle sin hacer un análisis de los recursos que tiene e indicarle cómo puede mejorar su capacidad de gestión para enfrentarse a esos desafíos, estamos entonces en ese caso en un plan de manejo. Es un plan que dice nada más lo que hay que hacer, las intervenciones en el área. Pero cuando el plan establece una ruta y dice, bueno, por lo menos el primer año vamos a buscar recursos, vamos a contratar personal o comprar un equipo, y una vez que tengamos eso en un año, 2 años, iniciaremos ciertas actividades que requieren de esos recursos, como establecer las acciones de monitoreo, las acciones de aprovechamiento de tal especie, en fin. Entonces, esto es importante porque muchos planes no se ejecutan precisamente porque no se establece esa ruta de crecimiento y eso no se da, y entonces el área nunca tiene los recursos que requiere para ejecutar el plan. Vamos a ver una serie de lineamientos para la planificación moderna, el hecho de que la planificación debe ser participativa, debe ser no lineal, flexible y adaptativa, no cíclica, sino helicoidal, y debe tener multiescala temporal y multiescala geográfica. Vamos a explicar un poquito cómo se debe entender cada una de estas cosas o dar algunos elementos de por qué es importante estos principios, estos lineamientos en los procesos de planificación hoy en día. Bien, empezaremos con la parte de participación en los procesos de planificación. Bueno, decimos que el ser humano realmente es el centro de los esfuerzos de la conservación de los recursos naturales. Al final, podemos tener diferentes motivaciones todos de por qué trabajamos en conservación, pero el recurso más importante que conservamos en el planeta es la raza humana. En última instancia, pues, al margen de las motivaciones personales de cada uno, las instituciones y en general
los esfuerzos de conservación van en dirección de conservar al ser humano. Ahora, el ser humano ha tenido historias en su organización social en donde las grandes masas, que son las que están abajo en ese gráfico, no tenían capacidad de decisión, estaban influenciadas por la gente de dinero, digamos las grandes oligarquías, que a su vez estaban supeditadas al poder del ejército, que estaba a su vez supeditado al poder religioso y a su vez al poder monárquico. Y bueno, pone el gráfico al dinero arriba porque el autor considera que el dinero es el máximo poder en la pirámide del sistema capitalista. No me interesa el tema de si es capitalista o no, lo que me interesa es mostrar que antiguamente en la sociedad, las grandes masas no participaban tan profundamente de los ejercicios de la gestión. Sin embargo, hoy en día, bueno, cuando hablo de hoy en día estoy hablando tal vez de los últimos 50 años, la gente ha asumido mucho más protagonismo, ha asumido un rol mucho más importante en los procesos de toma de decisión de la gestión de los territorios, de los países donde ellos viven. Esa participación genera un empoderamiento que nos interesa muchísimo y es realmente el objetivo importante de la participación en los procesos de elaboración de planes de manejo. Y quiero contarles un caso de cómo ese empoderamiento se ve reflejado en acciones concretas. Y vamos a ir entonces a la Reserva Municipal del Valle de Tucabaca, en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Ahí se desarrolla un proceso de planificación y en general, digamos, toda la gestión de esta reserva está hecha de una manera muy participativa, en donde las comunidades locales se han apropiado fuertemente de la gestión de esta área, sobre todo siendo un área de carácter municipal. Ahora, no piensen que por ser municipal es pequeña, tiene 250.000 hectáreas. Es ese paisaje que están mirando ustedes ahí. Y bueno, es un área muy, muy importante. Podría ser perfectamente un parque nacional, pero las comunidades están apropiadas de esa gestión y a ese nivel se están dando las cosas muy bien. Ahora, lo que ocurrió es que, basado en una política de neocolonización del gobierno de Bolivia, fueron llevados a esa zona colonos traídos de otras partes y estos grupos humanos empezaron a desarrollar este tipo de desmontes, de aperturas. Lógicamente, cuando eran llevados a un lugar donde estaba todo cubierto de bosque, pues ellos abrían estos espacios para poder desarrollar sus cultivos. Esto ocurría dentro del área protegida, pero lo más importante es que ocurría en una zona muy especial del área protegida. Estos desmontes ocurrían en la zona núcleo. Ahora, esa zona núcleo es lo que se ve ahí verde oscuro. Ahí está el mapa de la reserva de Tucabaca. Y esa es la zonificación que se propuso en el plan de manejo. Ahora, la gente de las comunidades locales estaba absolutamente consciente de que esa era la zona núcleo porque ellos habían participado en la definición del plan y habían estado de acuerdo y habían promovido que esa fuese la zona núcleo de la reserva y entendían perfectamente lo que eso significaba y las restricciones que tenía. Entonces, más allá del municipio o de otras autoridades locales, las comunidades decidieron tomar acciones al respecto. Y entonces bloquearon el único camino de acceso que había a ese valle donde estaban localizadas estas personas. Y lo bloquearon hasta que el gobierno accedió
a retirar a esas personas de la zona núcleo de la reserva y reubicarlas en otro sitio. Como les decía, esto no fue una acción de las autoridades municipales que desarrollaban la gestión del área, ni de otras autoridades ambientales del país. Fue una acción directamente de las comunidades locales. Eran comunidades locales peleando por su área protegida. Pero lo más importante es que el argumento de las comunidades locales es que esos asentamientos estaban en la zona núcleo de la reserva. Esto no hubiese ocurrido si estas comunidades no hubiesen participado de manera activa y proactiva en el plan, porque al hacerlo, ellas estaban absolutamente conscientes de lo que significaba tener una zona núcleo y de los problemas que estaban generando esos asentamientos para su reserva. Ese nivel de apropiación es lo que buscamos en los planes, con la participación en los planes de gestión. Podemos ver eso reflejado en este gráfico, en donde tenemos nivel positivo y nivel negativo, porque hay participación negativa. Por ejemplo, la oposición es un mecanismo de participación, solo que pues es un mecanismo negativo para nosotros. No deseamos que la gente se oponga. Tampoco deseamos que la gente sea indiferente al proceso. Eso cuando la gente le dice, mira, vamos a hacer el plan y ¿por qué no participas? Y dice, no, a mí no me interesa, yo no quiero meterme con nada de eso. Bueno, esa es indiferencia consciente. Estas dos formas de participación realmente no las queremos, por eso las llamamos negativas, pero son formas en donde la gente está de alguna manera vinculada con el proceso. Luego está una participación neutra, digamos, que es la gente que se informa. No está ni a favor ni en contra, solamente está informada. Después está la gente que se consulta, o los actores que se consultan, y esta es la forma más usual de participación en las áreas protegidas, que es ir a hacer un taller y consultarle a la gente qué opina sobre esto, aquello, lo otro. Pero hay uno que avanza más, que es cuando se toma decisiones conjuntas. El proceso que yo les mostré en la presentación del enfoque ecosistémico, el proceso de Costa Rica, fue un proceso de toma de decisiones conjuntas, en donde el plan fue elaborado conjuntamente con las comunidades locales. Eso fue también lo que ocurrió en la reserva de Tucabaca, aquí en el caso que les acabo de mostrar. Pero está el nivel óptimo en donde hagamos una gestión conjunta del área, en donde la ejecución sea de manera conjunta. Y esto es lo que estamos buscando hoy en día. En un proceso de planificación en la provincia de Salta, desarrollamos una planificación con esta intención de planificación de ejecución conjunta. Solo que ahí la mayoría de los actores que estaban participando eran instituciones. O sea, se hizo un proceso de planificación participativo intersectorial, en donde al final el plan de manejo era un conjunto de 62 proyectos desarrollados por 14 instituciones operando en ese territorio. Bien, ahora pasamos a la parte de no linealidad de la planificación. Voy a mostrarles ahora lo que es la visión lineal de la planificación. Y eso lo voy a hacer usando un paralelismo con el juego del billar. Entonces, en el billar tenemos una bolita que está en una mesa de billar en donde digamos, el ambiente está muy controlado. La mesa es absolutamente plana y la pana es siempre la misma, tiene la misma textura. Y tenemos lo que llamamos aquí, al menos en Costa Rica, el taco, que es esa vara con la que le golpeamos la bolita. Bien, entonces el jugador de billar golpea la bola con una fuerza, un ángulo y en un punto determinado que hace que la bola llegue a un lugar que él ha predeterminado
que debe llegar. Y ese es el arte del buen jugador de billar, saber cómo debe golpear la bolita para hacer que ella llegue a un punto determinado donde él quiere que la bola llegue. Bien, en la planificación lineal, eso es básicamente lo que se hace. El taco representa las acciones que nosotros prevemos que vamos a desarrollar en un territorio. La bolita azul representa el escenario actual, el lugar donde está hoy en día la situación. Y la roja representa el escenario deseado, hacia donde queremos llegar. Y la trayectoria representa la estrategia que hemos definido, digamos. Este tipo de escenario presume que hay una causa-efecto perfectamente predecible y planificable. En el caso de la mesa de billar, las condiciones están tan controladas que realmente eso es posible. Y por eso es que se puede jugar billar. Porque entonces el jugador de billar puede predecir perfectamente que si golpea con tanta fuerza en tal ángulo y en tal sitio a la bola, esta va a parar en tal lugar. Eso es un efecto, un proceso de causa-efecto perfectamente predecible y planificable. El problema es que en las áreas protegidas no existen esas condiciones. Las áreas protegidas no son una mesa de billar, en donde todo está bajo control y las condiciones están realmente bien estables y uno puede predecir lo que va a ocurrir. La realidad es que los territorios donde están las áreas protegidas son dinámicos, hay muchas variables que intervienen en el territorio y nosotros no somos los únicos que intervenimos en el territorio. Cosa que sí ocurre en la mesa de billar. El único que puede golpear la bolita es el jugador de turno. Nadie más puede golpear la bola en el caso de la mesa de billar. Ahora, volvamos a la mesa de billar, pero esta vez con una visión no lineal de la planificación. O sea, vamos a cambiar un poco las condiciones del juego. Sin embargo, tenemos siempre la situación actual, el taco que representa nuestra intervención, golpeamos, pero resulta que hay un abanico de posibilidades, de trayectorias que puede tomar esa bolita. Puede hacer esto, o puede hacer esto, o podría hacer esto. Nuevamente, el taco representa nuestras acciones previstas, la bolita azul el escenario actual, la roja el escenario deseado, y las líneas representan diferentes rutas que fue tomando el escenario actual hasta llegar al escenario deseado. Ahora, ¿por qué no siguió una línea recta como en la visión lineal, en la diapositiva anterior? ¿Por qué no sigue una línea recta? Bueno, vamos a tomar un ejemplo para esto. Pero básicamente el tema es que nosotros no podemos predecir el rumbo que va a tomar la bolita, porque en este caso, en el escenario no lineal, en la mesa de billar hay una serie de factores que están interviniendo la mesa. Y no solamente yo. O sea, no es solamente mi taco el único elemento que influye sobre la mesa. Vamos a verlo con un caso. Supongamos que estamos en esa situación. Yo vengo y golpeo la bolita avanza, pero llega un punto en donde la bolita cambia su rumbo. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? O sea, yo vengo, hago una intervención, yo espero que eso, con base en esa intervención, esté ocurriendo algo, y cuando monitoreo me doy cuenta de que no está ocurriendo eso, está ocurriendo otra cosa. Entonces yo tengo que analizar qué fue lo que pasó. Ahí descubro que había otro jugador en la mesa, otro jugador que golpeó la bolita para evitar que ella avanzara en la dirección que yo había previsto. Entonces yo tengo que estar atento a esto, porque entonces en ese caso yo tengo que nuevamente intervenir en el proceso, golpear de nuevo la bolita y reenrumbarla hacia el lugar
hacia el escenario que yo estoy planteando inicialmente, el escenario que yo quería que la bolita, o quiero que la bolita llegue. Este escenario no lineal parte entonces de la presunción de que yo estoy interviniendo en un territorio dinámico y en donde yo necesito ir monitoreando mis intervenciones para saber si están dando el resultado que yo quería, y si no, tengo que estar cambiando la estrategia o corrigiendo el rumbo de las acciones para mantener la dirección prevista para la bolita. Ustedes dirán, bueno, pero eso no lo entiendo yo en la práctica. Bueno, se los voy a explicar con un ejemplo. Yo tengo un área protegida y hay un problema de cacería. Yo analizo el problema de cacería y descubro que es porque hay 3 o 4 cazadores que cazan para comercializar, porque hay gente que compra en el pueblo, compra carne de cierta especie. Yo descubro que esa especie yo la puedo reproducir en cautiverio. Entonces, yo hago unos criaderos, inclusive involucro a estos personajes, a estos cazadores, y mi estrategia es que generando eso en cautiverio, legalmente, yo puedo cubrir la demanda de la carne y entonces eso va a eliminar la cacería. Yo parto de esa causa y efecto predecible. Ahora, si no hubiera nada más en el territorio, si nadie más interviniera en el territorio, probablemente eso ocurriría. Pero, ¿qué pasó? Bueno, resulta que yo regreso y encuentro que hay cazadores, que sigue habiendo cacería, e inclusive se incrementó la cacería. Cuando analizo de nuevo la situación, descubro que unos comerciantes se dieron cuenta de que existía eso y que había un mercado más allá de las comunidades y empezaron a comercializar la carne hacia afuera. Con tanto éxito que ya la carne en los criaderos no daba abasto. Entonces los cazadores decidieron seguir cazando y cazar más para poder ahora solventar un mercado mayor. En el escenario no lineal, yo presumo que nadie más va a intervenir el sistema, lo cual es falso. En el escenario no lineal, yo me doy cuenta de que cuando yo intervengo, otras personas también intervienen, como esos comerciantes. Llegaron y convencieron a los cazadores de que les vendieran carne a ellos. Y ahora entonces se aumentó el comercio. Entonces yo tengo que volver al sistema, al territorio, y volver a intervenir. En ese caso, regulando el comercio hacia afuera o buscando alguna manera de evitar el problema que se está generando para volver a reencauzar el proceso en la dirección que yo quería. Esto lo van a ver en la publicación de John Cole explicado. Él los llama el mundo plus y el mundo dice. Y hace una explicación muy bonita y espero que lo disfruten leyéndolo de John Cole y ampliando un poco más este tema. Flexibilidad flexible y adaptativa, la planificación. Bueno, para poder precisamente hacer esos ajustes que requiere la planificación no lineal, necesitamos que sea flexible y adaptativa. Esto lo podemos ver en este gráfico, en donde tenemos en la horizontal temporalidad y en la vertical nivel de cumplimiento del plan. Tenemos allá en amarillo un escenario planificable en el largo plazo, 20 años digamos, y tenemos en el año 0 el escenario actual y en verde el alcance del plan de gestión. O sea, digamos que es un plan de 5 años, entonces queremos pasar del año 0 al año 5, o sea, de la bolita blanca a la bolita verde en 5 años, y para eso desarrollamos un plan. Y ese plan, digamos, traza una línea que nos va llevando en esa dirección. Para eso desarrollamos un sistema de monitoreo a lo largo de la ejecución del plan. Y entonces, cuando hacemos el primer monitoreo, nos damos cuenta que íbamos ligeramente desviados del rumbo. Entonces hacemos un reajuste.
Y ahí hacemos el primer ejercicio de adaptación. Luego vemos que adaptamos muy fuerte o quizá igual están interviniendo otros elementos y entonces hacemos un segundo ejercicio de adaptación. Y luego hay un tercer monitoreo donde hacemos un tercer ejercicio de adaptación que nos lleva con una precisión aceptable a donde queríamos llegar. Esos ejercicios de adaptación requieren entonces que estemos atentos a los cambios en el territorio, a la manera en que el territorio está respondiendo a los estímulos que el plan, los estímulos son las acciones que el plan decidió implementar, ir viendo si la cosa está yendo en el rumbo adecuado. Ahí entonces es muy importante tener muy claro hacia dónde queremos ir, que esto es lo que nos dice la planificación estratégica, lo que queremos lograr. E ir monitoreando que vayamos ejecutando las acciones para avanzar en esa dirección. No cíclica, sino helicoidal. ¿Qué significa esto? En la visión clásica de la planificación, hemos dicho siempre que la planificación es cíclica, o sea que es una serie de procesos que se repiten una y otra vez en los diferentes ciclos de planificación. Cuando hablamos de un ciclo de planificación, estamos hablando de esos 5 años. Por ejemplo, que 5 años, 10 años, que decimos que es el horizonte temporal del plan. Si un plan de 5 años, entonces es un ciclo de planificación de 5 años. Entonces, lo clásico que decíamos era que nosotros girábamos alrededor de ese ciclo. Ahora, esta visión fue de alguna manera superada, o por lo menos gráficamente establecida de una manera diferente, en lo que llamamos la visión moderna. Y tomamos siempre esa forma circular, pero esta vez le damos forma como de un resorte, como de una elíptica. ¿Y por qué es esa diferencia? La diferencia es que nosotros no deberíamos estar regresando al mismo sitio, como el caso lo veíamos en la visión clásica de la planificación, sino que nosotros en cada ciclo de planificación deberíamos haber avanzado en algo. Entre T1 y T2 debería haber un avance. Entonces, la T representa la apertura de un nuevo ciclo de planificación y el delta, ese triangulito, representa el capital que ha dejado acumulado ese ciclo, o sea, el avance de un ciclo con respecto al otro. Ahora, ustedes dirán que eso es lógico, sí, pero resulta que en muchos de los casos, cuando se va a hacer un siguiente ciclo de planificación y se analiza el plan anterior, se da uno cuenta que el área está básicamente en el mismo sitio. O sea que se pudo haber repetido el plan anterior y hubiera funcionado igual. ¿Qué significa eso? Que estamos en un proceso de planificación circular, no helicoidal. Cuando vemos que después de cada ciclo de planificación hay un avance en la gestión y cambian las cosas, y entonces el nuevo plan ya tiene un valor acumulado que dejó el anterior, pues estamos en un proceso helicoidal de la planificación. Importante entonces que el cambio o ese delta o ese triangulito de cada ciclo no es aleatorio, está diseñado en el plan. Son los objetivos, las metas, lo que se quiere lograr está representado por ese cambio en la situación del área. Ahora hablemos del tema multiescala temporal. Este gráfico de diapositiva ya la vieron en enfoque ecosistémico y menciona la importancia de no tener solamente una escala temporal de planificación. Podemos plantear, digamos, ciertos elementos de planificación a escala de hasta 100 años,
Luego podemos venirnos a escalas de 10, 20 años y planear lo que llamamos el escenario planificable, plantearlo de alguna manera. Tenemos escalas de 3 a 10 años, que es el ciclo de planificación, y tenemos inclusive escalas más cortas de 2 años que podemos llamarlo ciclo operativo. Lo que quiere decir esto es que debemos tener diferentes escalas de análisis y para cada una de esas escalas debemos responder de maneras diferentes en la planificación. O sea, debemos usar herramientas diferentes y debemos definir cosas diferentes. No se define una misión del área protegida para 2 años. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido definir las actividades que vamos a realizar de aquí a 100 años. No tiene sentido. Entonces, significa que no se aplican las mismas herramientas, los mismos instrumentos en diferentes niveles, en diferentes temporalidades. Pero sí debemos viajar en todo ese rango de temporalidades. Debemos tener algo que nos marque plazos largos y tenemos que tener otras cosas que nos marquen plazos cortos de lo que tenemos que hacer. Veamos esto más gráficamente en un área protegida. Entonces estamos en el 2017 y nos proponemos lograr objetivos al 2200 o más. Estos son los grandes objetivos del área. Esto está a nivel de la escala de la misión, que son los objetivos de creación, los aportes que hace el área a los objetivos del sistema de áreas protegidas del país o de la jurisdicción subnacional a la que pertenezcan. Entonces, en este plazo de tiempo, nos proponemos grandes objetivos de una visión de muy largo plazo. Ahora, con una visión mucho más corta, de unos 20 años, desarrollamos un escenario planificable. Eso puede ser una visión y nos imaginamos cómo debería ser el área de aquí a 20 años. Pueden ser algunos escenarios de cómo van a cambiar las cosas en los próximos 20 años y entonces cómo más o menos va a influir eso en el territorio y en la gestión del área. O sea, pensamos un poco el área a 20 años y definimos eso que hemos analizado o pensado de alguna manera, a través de una visión, a través de escenarios deseados, escenarios, tendencias, en fin, hay diferentes instrumentos. Ahora nos definimos como desafío avanzar hacia algo que queremos lograr en esos 20 años. Y para eso aplicamos una serie de ciclos, por ejemplo, pueden ser de 5 años, que es lo más clásico en los planes de manejo. Aplicamos ciclos de 5 años que nos van llevando poco a poco a llegar, a pasar del 2017 al 2037. Son ciclos, por ejemplo, de planificación de 5 años. Quiere decir que para llegar del 2017 al 2037 vamos a hacer 4 planes de manejo y vamos a hacer 20 planes anuales operativos. Y eso nos va a ir llevando al 2037. Esto para mostrar gráficamente lo mismo que dije en la diapositiva anterior. Debemos tener diferentes escalas de pensamiento, de análisis y de definición de lo que queremos lograr en esas temporalidades y debemos ajustar los instrumentos a esas escalas de tiempo. No se puede hacer un plan operativo de 20 años, pero sí se puede hacer una visión. No se hace un plan de manejo de un año, pero sí un plan operativo. Entonces hay herramientas de acorde a la temporalidad en la que estemos trabajando. Esos ciclos son los ciclos de la gestión, de lo que hablamos antes. Y bueno, lógicamente todos estos instrumentos, los instrumentos que sean a diferentes temporalidades, deben estar bien engranados, como ya lo dijimos. El último lineamiento es el tema de la multiescala, ¿no?, geográfica. Y esto, hablamos de planificación en cascada, que ya lo mencioné también en la charla de enfoque ecosistémico. La planificación en cascada es básicamente un concepto que dice que los planes de mayor
envergadura en términos territoriales se ejecutan a través de planes más precisos territorialmente hablando. Y esto lo podemos ver gráficamente de esta manera. Se hace una planificación a escala de paisaje que luego baja a escala de área protegida y luego a sector de área protegida y luego a escala de sitio. Todo interconectado y fluyendo información de abajo para arriba, pero también de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba. Y recordarán el caso que les mencioné sobre la Chiquitanía, de cómo se planificó la ecorregión, hizo un plan ecorregional y después eso influyó en los planes de manejo de áreas protegidas, en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Y por último, la planificación de la zonificación. Bien, habiendo dejado los lineamientos, vamos a trabajar algunos elementos técnicos y particularmente vamos a trabajar el tema de la zonificación, mencionar un poquito sobre esto. La zonificación es una de las herramientas más poderosas que se usan, digamos, en los planes de manejo porque implica el ordenamiento del territorio de alguna manera y eso implica restricciones de uso, eso afecta intereses de personas y bueno, también es una de las herramientas más poderosas que tenemos para lograr objetivos de conservación en el área. Ahí existe planificación interna y planificación externa, zonificación interna y zonificación externa. En la zonificación externa hay dos conceptos que se usan, que es la zonificación de amortiguamiento, la zona de amortiguamiento y la zona de influencia. La zona de amortiguamiento se hace en función de las actividades que ejecutan una presión, ejecutan un daño, ejercen un daño, pueden afectar los recursos dentro del área. La zona de influencia se hace en función de el nivel que quiere abarcar, el territorio que quiere abarcar la gestión del área. Eso tiene más que ver con el área hacia afuera, hacia dónde quiere llegar la gestión del área. Está relacionado también con el tema de las amenazas, pero va un poco más allá. En la zona de amortiguamiento es una zona que se define más en términos biofísicos, en términos directos de cómo una actividad ejerce presión sobre el área, y la zona de influencia va más en función de las capacidades que tiene el área para hacer gestión en su entorno, hasta dónde quiere llegar con su gestión, llevar el mensaje del área, influir sobre el pensamiento y las prácticas de comunidades o actores que están en la periferia del área. La zonificación es el resultado del análisis de varias capas de información. Generalmente hay capas que tienen que ver con cuestiones naturales, sistemas naturales, vulnerabilidad, donde hay cosas interesantes que están amenazadas, en fin, ese tipo de cosas. También analizamos usos, donde hoy en día se hacen los usos, donde hay potencialidades de usos en el recurso. Y también analizamos conflictos dentro de la zonificación, donde hay conflictos de uso, donde hay conflictos por ejemplo, tenencia de tierra, por alguna otra cosa en el área. Estas capas de información se sobreponen, se juntan con alguna metodología y de ahí sacamos la zonificación, que al final es una manera de organizar esos eventos de esas actividades en el territorio. La zonificación es realmente un mapa de actividades humanas o de consecuencia de las actividades humanas en un territorio. En este caso particular, en el territorio del área protegida. Ahora, la zonificación tiene relación con otros elementos del plan. No es un elemento aislado. La zonificación tiene, por ejemplo, recoge insumos de la caracterización,
se nutre de la caracterización, se nutre del diagnóstico y se nutre de la misión y la visión. Porque si queremos conservar, por ejemplo, o recuperar tal sitio en tal lugar, tal ambiente en una parte del área, pues en la zonificación es un poco la que nos va a ayudar a que eso ocurra, no generando actividades que interfieran con esa recuperación. Inclusive en algunos países hay unas zonas que se llaman zonas de recuperación, destinados para eso, por ejemplo. Pero también la zonificación produce estrategias, produce lineamientos de acción y genera indicadores para la evaluación y seguimiento del plan. Entonces, la zonificación está relacionada con todos los elementos del plan. De algunos se nutre y a otros los nutre la zonificación. Y otro elemento importante de la zonificación es que existen, al menos conocidos, dos grandes tendencias, o digamos, lo que llamamos dos enfoques de zonificación, que llamamos zonificación por condición, en lo que es el mapa del lado izquierdo, en donde usted lo que zonifica es la condición en la que usted desea que esté el recurso en ese sitio, en cada uno de los sitios. Por ejemplo, en este caso, el verde oscuro es la zona más natural. Entonces, la condición se describe en términos de indicadores ecosistémicos de estado de cada sitio. No, la zonificación no se describe en términos de los usos que se dan en ese lugar, sino de la condición del sitio. A diferencia, la zonificación por usos, que es el lado derecho, el mapa del lado derecho, está basada en los usos permitidos dentro del área y lo que hace realmente es un ordenamiento de esos usos. Entonces, una zonificación por usos clásica diría zona de uso intangible, zona de uso turístico, zona de uso de investigación, zona de uso ganadero, por ejemplo, si fuera un área que permitiera esa actividad. Entonces, la zonificación por uso organiza los usos. La zonificación por condición organiza la condición que se quiere en el área, independientemente de los usos que se le vaya a dar a esa zona. También, en algunos casos, en el lab, en procesos que hemos desarrollado, lo que hacemos es un mix entre esas dos. O sea, tiene un poco de uso y un poco de condición. Un instrumento importante que usamos en la planificación es lo que llamamos el DPP, el diseño del proceso de planificación. El DPP es un instrumento que define lineamientos institucionales, define un poco el contexto y particularidades del área protegida, de cómo van a influir eso en el proceso de planificación. Todo esto en función del proceso de planificación. Los recursos limitantes del proceso de planificación, metodologías y herramientas que se van a usar. Esto es importante sobre todo cuando el proceso es participativo y van a haber actores externos que van a estar dentro del proceso, a los cuales pues a la mitad del proceso no se les puede decir que se acabó el dinero o que la metodología no está funcionando, que vamos a hacer un cambio de metodología porque nos equivocamos. En fin, todo eso tal vez porque no hicimos un buen análisis del proceso previo. Modificar cosas no es el problema porque es parte también, el proceso de planificación es un proceso adaptativo. Es el dar una sensación de ser un proceso improvisado, lo que no debe ocurrir. Entonces, el diseño del proceso hace que se baje la incertidumbre y el proceso sea más organizado. Ahora quiero compartir con ustedes algunos conceptos desde la óptica de la ELAB. Igualmente en otras literaturas, en otras escuelas, encontrarán estos mismos conceptos descritos de otra manera. No hay correctos e incorrectos, solamente hay diferentes marcos conceptuales. Vamos ahora a compartir el nuestro. Decimos que la misión, por ejemplo, solo es como el conjunto de objetivos de creación del área. Decimos que la misión es lo que le da razón al área, lo que le da sentido a la existencia del área protegida. Por otro lado, la visión, decimos que es lo que nos imaginamos de cómo debe ser el área protegida.
cómo la imaginamos en el futuro. A diferencia de la misión, la visión es una imagen de futuro. La misión es una intención, un gran macro objetivo. Los objetivos son lineamientos o líneas estratégicas más puntuales de intervención. Yo puedo marcar objetivos en restauración, objetivos en cambio de actitud ciudadana. Entonces, los objetivos son lineamientos mucho más específicos. Y las metas, lo que llamamos la métrica de la planificación, definen y cuantifican cuánto se va a avanzar en cada línea estratégica. Algunas escuelas integran objetivos y metas, entonces los objetivos están cuantificados. En otras escuelas, como la nuestra, separamos y decimos que la métrica debe estar en la meta y el objetivo debe marcar la intención, la línea estratégica de intervención y la intención a lograr en esa línea estratégica. Pero, como decía anteriormente, no hay correctos e incorrectos, hay simplemente formas diferentes de organizar conceptualmente todos estos elementos. Otro concepto son las estrategias. Las estrategias simplemente es la forma en que vamos a lograr los objetivos que nos hemos propuesto, particularmente las metas. Nosotros en la ELAP asociamos muy fuertemente las estrategias con las metas. O sea, cada estrategia se define en función de una meta. Las líneas de acción que aparecen en algunos planes, en otros no, son áreas estratégicas de trabajo, son actividades relacionadas con un tema mucho más específico. O sea, son líneas mucho más específicas que se derivan de las estrategias. Y la zonificación, pues, es el ordenamiento territorial. Bueno, falta decir que dentro de las líneas de acción están las líneas de acción pueden ser programas, por ejemplo, y dentro de las líneas de acción están las actividades o las acciones, que también hablamos de acciones como o actividades, que lo entendemos de manera como sinónimos, como un grupo de tareas, y las tareas son ya, digamos, el nivel más básico de planificación. Una tarea puede ser ir a traer, ir a hablar con fulanito de tal, ir a dejar tal cosa o hacer tal convocatoria. Esas son tareas. Grupos de tareas definen una acción. Por ejemplo, una acción puede ser dar un taller de educación ambiental. Y esa es la actividad o la acción. Con respecto a las métricas de la planificación o los indicadores, nosotros en la ELAP planteamos que hay 3 niveles: indicadores de impacto, indicadores de proceso, indicadores de cumplimiento. Los indicadores de impacto están relacionados con los cambios en el territorio, lo que yo quiero ver de cambio en el territorio. Y son los que nos van definiendo cómo nos acercamos a los objetivos para los cuales está creada el área. Los indicadores de proceso son aquellas cosas que vamos resolviendo en el camino. Hacer un plan, por ejemplo, de control de fuegos puede ser un indicador de proceso que nos lleve a que haya menos incendios en X lugar. Ese es el indicador de impacto. Y luego el indicador de cumplimiento tiene que ver con las actividades, la ejecución de actividades propiamente. Entonces, por ejemplo, para hacer el plan de control de fuegos, yo tengo actividades puntuales como un taller. Por ejemplo, en ese esquema que estaba mencionando, queremos mejorar, disminuir los fuegos y logramos identificar que para eso necesitamos reintroducir ganado como herbívoro, porque ya en el parque no hay herbívoros naturales o por alguna razón, y queremos reintroducir el ganado para bajar el combustible. Entonces, nuestro indicador de impacto sería la recuperación de ambientes por
al disminuirse la incidencia de fuegos. El indicador de proceso podría ser la cantidad de cabezas de ganado dentro del área, que es que si logramos tener ganado dentro del área, ya hemos avanzado en ese proceso de disminuir la cantidad de incendios. Entonces un indicador de proceso sería la cantidad de vacas dentro del parque. Y como indicadores de cumplimiento están, por ejemplo, el taller que hicimos con los ganaderos para poder explicarles la situación, o el plan la elaboración del plan de manejo ganadero dentro del parque, o en fin, digamos, actividades muy concretas. Perdón, el plan de manejo ganadero sería en ese caso un proceso, sería parte de los indicadores de proceso. El taller que se hace para hacer el plan es un indicador, que se hizo el taller es un indicador de cumplimiento de actividades. Ahora, ¿por qué estos tres niveles? ¿Por qué necesitamos indicadores en esos tres niveles? Bien, veamos por qué. Al tener esas baterías de indicadores, nos permite entender si están funcionando bien los planes o no, y eso ayuda muchísimo a aprender y a hacer cada vez planes mejores. Muy poca gente ha participado 3 o 4 veces en la elaboración de un plan de su misma área protegida. Entonces, probablemente no entienda o no le vea, digamos, el valor que tiene a aprender de la ejecución de un plan. Pero eso es lo que nos permite mejorar y los que nos permite salir de ese ciclo que hablábamos hace un momento y entrar en una espiral, en una helicoide, y poder, digamos, ir haciendo cada vez mejores planes. Veamos en estos tres casos para el mismo ejemplo. Supongamos que no se logró el impacto, o sea, sigue habiendo incendios, pero se metió el ganado y se hicieron todas las actividades con los ganaderos y todo esto que dijimos. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Probablemente la estrategia del ganado no era la mejor estrategia para reducir los incendios. Entonces tuvimos un problema de estrategias. Eso lo descubrimos viendo el juego de los tres indicadores. En el segundo caso, resulta que no logramos bajar la incidencia de incendios, no logramos meter al ganado, pero ejecutamos todas las actividades, hicimos los talleres con la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Una mala ejecución, probablemente los talleres no se convocaron de la manera adecuada, no vino la gente adecuada, no se manejaron de la manera adecuada, entonces la gente no salió convencida, en fin. Entonces fue un problema de ejecución lo que tuvimos. Ahora, en el tercer caso, resulta que se logró el impacto, o sea, se bajó los fuegos. Logramos meter el ganado también, pero nosotros no ejecutamos los talleres, no desarrollamos actividades. ¿Qué fue lo que ocurrió? Muy probablemente tuvimos apoyo, intervención externa, alguien nos ayudó, alguien fue y convenció a los ganaderos, los organizó y metió el ganado. Entonces, bueno, fue un problema ahí o tal vez no fue un problema, tal vez fue una coordinación que se hizo. Y en el cuarto caso, se logró el impacto, pero nunca se metió el ganado y nunca se desarrollaron las actividades. Probablemente hicimos un mal diagnóstico. Puede ser entonces que el área no tuviera problemas de incendios, o sea que el sistema se estuviera recuperando independientemente de los incendios. Y tuvimos ahí un problema de diagnóstico. Como pueden ver, el análisis del juego de los tres indicadores nos permiten eventualmente tomar decisiones respecto a qué está ocurriendo bien y qué está ocurriendo mal en nuestros planes, en los planes que hacemos. Esto con el objetivo de aprender del plan. Esa es la razón principal por la cual colocamos esos indicadores. Para aprender, y bueno, otra razón también muy importante es porque
si vemos que estamos desarrollando estuviéramos en el caso, por ejemplo, 2, que estamos desarrollando las acciones y no logramos meter el ganado, pues deberíamos entonces cambiar las actividades. O si estuviéramos en el caso 1, con ganado sigue habiendo o no se recupera el ambiente, pues entonces deberíamos redefinir las estrategias. Entonces, si esto lo vamos descubriendo en el proceso de planificación, vamos haciendo un manejo adaptativo del proceso. Bien, este es un JPG que ustedes tienen en la biblioteca, en la bibliografía que proporcionada por el curso. Simplemente muestra las fases de planificación, desde la preparación, la fase descriptiva o lo que llamamos caracterización también, la fase de diagnóstico, la fase propositiva, en donde colocamos todo lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, lo que queremos hacer, la zonificación, la fase de oficialización, que es un poco la venta del plan a los actores que se requiera, digamos, que lo oficialicen, y luego la fase de ejecución del plan, que incluye la parte de adaptación. Bueno, esto es un esquema, hay varios esquemas como estos, hay unos que en la fase propositiva está dividida en 3, y entonces es un esquema mucho más complejo, pero también mucho más completo. Eso lo quiero mostrárselo y les pediría que por favor lo revisen, lo estudien un poquito. También quiero que estudien este diagrama. Este diagrama muestra cómo las diferentes cosas que se van resolviendo, me refiero a lo que está en los cuadritos. Por ejemplo, aquí dice análisis de presiones. Bueno, en algún momento el plan tiene que hacer un análisis de presiones. Entonces, cada cuadrito es como cosas que se van resolviendo, se van produciendo a lo largo del plan. Entonces, lo que muestra esto es cómo esas cosas están ligadas. Las flechas muestran los links y muestra también cómo cada cosa que se va produciendo en una etapa del proceso se utiliza o es base para las siguientes etapas, para cosas que se van usando en las siguientes etapas. Significa que el proceso de planificación es un proceso lógico, es un proceso sistémico. Mucha gente cree que puede hacer el diagnóstico, guardarlo y después hacer los objetivos y olvidarse de lo que produjo en el diagnóstico. Y va haciendo las cosas como de manera separadas, sin que haya una lógica. Yo les pido que por favor estudien esto y si tienen dudas lo comentemos en el foro respecto a este flujograma de la lógica de un proceso de planificación. Lo que está en los cuadritos puede variar entre un proceso y otro. En última instancia, lo que yo quiero reflejar con este en particular es que hay una lógica de por qué, de para qué se hace cada cosa en el proceso de planificación. Y hay que preguntarse con qué insumos, hay que mirar para atrás en el proceso, qué voy a utilizar de lo que yo ya resolví en el proceso para hacerlo y para qué es, cómo va a ser esto usado más adelante en el proceso. Esto que no están logrando ver las letras que están ahí, no es la intención que lo vean, solo quiero mostrarles, esto es un PDF que también está en la bibliografía, que quiero que abran y lo revisen, porque es una cosa interesante que surgió en la provincia de Salta, y es un resumen del plan, de un plan de manejo, un plan de gestión. Ahí están por columnas, en las primeras columnas está la visión, después están en otra columna los objetivos, después las metas, luego vienen las estrategias o los proyectos, digamos, que se quieren aplicar, los resultados que deben generar esos proyectos. En fin, si usted ve esto, es un diagrama que muestra básicamente el plan. Y esto es un banner grande que tiene como 1 metro de alto, como por 2 de ancho. Y son 2, es este más este otro que muestra la zonificación. ¿Dónde están las reglas de la zonificación? Lo que se puede, no se puede hacer. Está la zonificación por condición y cómo se transformó en la zonificación operativa del área. Estos 2 banners
básicamente resumen el plan. Entonces es una cuestión interesante porque es un cambio de paradigma en donde podríamos obviar el documento y podríamos simplemente producir estos dos banners, pegarlo en diferentes partes del área protegida, en las oficinas, igual que tenemos el mapa del área, pegarlo por ahí y ahí tendríamos el plan a la vista todo el tiempo. Claro que las instituciones siempre necesitan el documento porque eso es lo que se puede oficializar y lo que debe quedar en los archivos y todo esto, ¿eh? Y lo que se comparte con la gente. Pero bueno, esta es una opción para tener el plan a vista todo el tiempo en el área protegida. Por favor, entren, busquen ese PDF y simplemente mírenlo, miren el contenido, miren lo que está ahí. E imagínense esto en un banner de 2 metros de largo por 1 metro de ancho pegado en la oficina del área protegida. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes, el tema de planificación. Nos vemos en el foro y seguimos compartiendo y construyendo conocimiento entre todos. Muchas gracias.